Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva entrega de historias y esta vez tenemos una recopilación de historias de duendes. Estas enigmáticas criaturas que más de uno han llegado a tener un encuentro con ellas. Quédense hasta el final, pues estas historias son muy interesantes. Antes de empezar, vayamos con los saludos a las primeras personas en comentar el video anterior: Victoria Monsiváis, Pedro Granados y Nore. Y a Yggdrasil por el comentario con más likes en el video pasado. Saludos muchachos y gracias por siempre estar pendientes de cada video. Dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con las historias. Cuando tenía 5 o 6 años, yo vivía en una casa de campo junto a mis padres. Teníamos árboles y plantas de higo, que es la fruta que le gusta a los duendes. Yo no tenía muchos amigos, así que me pasaba el día en mi cuarto jugando con mis juguetes. De un momento a otro, empecé a ver personas en miniatura debajo de mi cama. Eran exactamente como las personas, pero súper pequeñas y tenían alas casi invisibles. Flotaban y hablaban. Por alguna razón nunca me asusté y jugaba con ellos con la pelota. Ellos sin moverse me la pasaban y conversábamos. Estos duendes habían de sexo femenino y masculino, de todo tamaño. Su cuerpo era proporcionado, no eran cabezones. A pesar que su voz era súper bajita y delgada, podía escucharlos. También flotaban y desaparecían cuando mi mamá o mi papá se acercaban. Un día le comenté a mi mamá sobre esto. Ella consultó con alguien que sabía del tema. Teníamos un perro. Él no entraba a la casa y siempre estaba en el patio. Mi mamá empezó a meterlo a la casa. Empecé a dejar de ver a mis amigos los duendes, y en unos días me dijeron que le tenían miedo a mi perro. Se despidieron y se fueron. Desde ese día no los volví a ver. Tiempo después nos mudamos. Ya después mi mamá me dijo que esa señora le había dicho que los duendes se llevan a los niños y que por eso yo los podía ver. Le recomendó tener algún animal en mi casa porque les da miedo a los duendes y así se irían, lo cual funcionó. Obviamente esto me lo dijo cuando yo ya estaba grande. Cuando yo tenía 14 años, mi familia y yo visitábamos a una tía que tenía casa de campo. Ese día era de noche y yo salí al baño, que se encuentra fuera de la casa. Entre los higos pude ver un duende exactamente como lo recuerdo, pero en ese momento me asusté y grité muy fuerte. Todos se despertaron y les conté lo que había visto. Mi tía me dijo que ella también los veía a veces, que movían sus cosas y que ya estaba acostumbrada a verlos. Y sí, amigos, los duendes existen. Esto pasó en 2004. Tenía 13 años y de vez en cuando teníamos pijamadas mis hermanos y unos primos. Nuestra casa era de un piso, con escaleras para un segundo piso que estaban por construir. Arriba, donde terminaban las escaleras, había un tragaluz de plástico, que por lo mismo escuchábamos cómo sonaba el plástico porque las aves tenían la costumbre de parar ahí, y cuando caminaban se escuchaban sus pasos y se podían ver sus patas, y el sonido era como un clic clic. A esta altura, mis hermanos y yo ya estábamos acostumbrados a escuchar los ruidos contra el plástico. Un día nos visitó un primo para quedarse el fin de semana, y ya para el domingo, en la mañana, nos pregunta a mí y a mis hermanos que si escuchábamos los ruidos en el techo por las noches. Le contestamos que por la noche no escuchábamos, pero ha de haber sido un pájaro porque en el día se veían a todas horas. Él nos respondió que no, que él ya había visto y escuchado a los pájaros y no se escuchaba igual el ruido que tenía escuchando desde el viernes que había llegado. Le contesté sin ponerle mucha atención, que entonces era otro animal, a lo mejor un ratón o gatos que habían en la calle. Dijo que no nos quería asustar, pero que se escuchaban como pasos, pero chiquitos. Me le quedé viendo porque no lo entendía, y me preguntó que si podíamos ir al techo para ver alrededor. Le dije que sí. Fuimos por una escalera y nos subimos. Había algo de arena por el trabajo que habían hecho los albañiles y se podían ver las huellas de los pájaros arriba en el tragaluz y abajo. Pero encontramos otras huellas como de un bebé. No se veía mucho detalle en los dedos, pero sí podía ver lo que es el pie de largo y como la forma del arco a lo ancho, que tampoco era mucho, pero
se veía la curva. Nos quedamos diciendo cosas con la adrenalina al 100 y nervios también. Por fin llegamos a la conclusión que a lo mejor era un duende o alguien nos estaba jugando una broma con un mono. Bajamos y le dijimos a mi mamá y, obvio, no nos creyó. Le dije que fuera arriba para que viera, y nada más contestó que después. No supimos ni cómo hacerle para que nos creyera y ya no nos dijo nada. Con los años, mi mamá se hizo amiga de las vecinas y empezaron a preguntarle a mi mamá que si no la habían asustado en la casa. Ella le respondía que no, y otra vecina les decía que ya iban varios días que encontraba ropa afuera, que le movían las cosas del lugar donde las dejaba y le aparecen en otro lugar de la casa. La vecina que hizo la pregunta le contestó que no se preocupara, que también a ella le pasaba eso, y se asustaba, pero después se dio cuenta de que era un duende, y a lo que se veía no era malo, que la persona que lo descubrió fue una sobrina de ella, que cuando fueron a visitarla, la niña le preguntó a la señora, ya, ¿quién es el niño que está en la sala? La señora se quedó helada y le preguntó que cuál niño, y la niña le dijo que estaba en la sala y que quería jugar con ella, pero que le daba miedo porque estaba feo. Con eso la señora supo que era un duende y que no quería asustarlos, nada más era travieso. Yo escuché la conversación y concluí que lo que había escuchado mi primo y las huellas que vimos aquel día pudieron ser del mentado duende porque la señora les dijo que se la pasaba por la cuadra en los techos. Y ya con todos estos años lo habían visto los vecinos. Hola, quiero aclarar que esto me sucedió en una plantera, pues ahí estoy dando mi residencia. También quiero aclarar que no solo me pasó a mí, sino a mis otras dos compañeras. Esto sucedió en el mes de agosto. A mí y a mis compañeras nos habían mandado a hacer tutoría a un área de campo. Para los que no saben qué es tutoría, básicamente es ir a revisar si los trabajadores están haciendo bien su trabajo. Yo y mis compañeras fuimos a realizar la actividad. Hasta ahí todo iba bien, pero después de un rato yo me empecé a sentir rara, como que si alguien me observara. Quiero aclarar que el área donde estábamos solo había 5 trabajadores. Me empecé a sentir nerviosa, pero yo no le tomé importancia. Yo seguía en lo mío. Después de unas horas, una de mis compañeras me comentó que se sentía muy cansada, y nosotras igual, así que procedimos a sentarnos en el piso. Ahí fue donde todo comenzó. De la nada, yo empecé a escuchar una flauta, pero lo extraño fue que la dichosa flauta se escuchaba a lo lejos, pero lo más raro es que solo escuchaba la flauta. El lado izquierdo de la cara donde yo lo escuchaba se me llegaba a entumir cada vez que lo oía. No les voy a mentir. Me dio miedo, pero no me quería sugestionar y pues pensé que era algún animal o alguien. Yo seguí platicando con mis compañeras. Luego de un rato platicando con ellas, observé que en un determinado punto de la plática, ellas se quedaron viendo y se callaron, a lo cual les pregunté que qué pasaba. Una de ellas me preguntó, ¿no escuchas eso? Yo sabía lo que me iba a preguntar, pero yo me hice la que no sabía nada. Le respondí que qué cosa, y ella me dijo, la flauta, ¿lo escuchas? Les juro, banda, se me puso la piel chinita, pero yo le respondí que no había escuchado nada, y le dije que a lo mejor era un animal. Luego de un rato lo volvimos a escuchar, pero esta vez las tres, y no sé por qué nos pusimos a hablar de los duendes. Yo tenía una sensación rara. Yo quería irme, pero igual quería seguir escuchando eso. Así que procedí a decirle a mis compañeras que le dijera esa cosa que, si en verdad, era esa cosa que tocara 2 veces la flauta. Y sucedió. La tocó 2 veces más. Les juro que yo me levanté del piso y les dije que mejor termináramos con el trabajo. El camino se nos hizo largo. Esa cosa, o sea lo que sea eso, ya nos estaba perdiendo, y nos tuvimos que regresar a la oficina. Nadie dijo nada. Ese mismo día en la noche, yo estando en mi casa, le comenté a mi mamá lo sucedido y mientras me desenredaba el cabello, pude notar que tenía un nudo extraño en un mechón de mi cabello. Supuestamente mi mamá me comentó que si la dichosa flauta la escuchaba lejos, es que esa cosa estaba cerca de nosotros.
así que esa cosa estaba cerca de mí. Esa noche dormí con mis papás y hasta la fecha ya no me han mandado a esa área. No es mucho, pero espero y le entiendan. No soy bueno redactando. Saludos. Bueno, son las 5:16 a.m. y no puedo dormir, así que les compartiré una pequeña experiencia que ocurrió en mi niñez. Cabe recalcar que no sé si podría atribuirlo a mi imaginación o a un hecho verídico, que no tiene mucha explicación. Lo que ustedes piensen al final es totalmente válido y aceptado. Sin más rodeos, empezaré con la historia. Yo tenía alrededor de 3 o 4 años, no recuerdo exactamente. Vivíamos en el departamento de mi abuela. Mis padres, una tía, mi abuela, mi hermana que acababa de nacer y yo, por supuesto. Como habrán notado, éramos una familia numerosa viviendo en un espacio relativamente pequeño, así que teníamos que compartir habitación todo el tiempo. Antes de nacer mi hermana, yo dormía en una habitación con mis padres. Mi tía y mi abuela dormían juntas y quedaba la sala de estancia de por medio para futuras visitas. Cuando nació mi hermana terminó quedándose en la habitación con mis padres. Debido a que su cuna ocupaba espacio, tuvimos que acomodarnos de manera distinta. Así que pasé a dormir con mi tía y mi abuela dormía en la sala. Había visto ciertas anomalías anteriormente, como que los peluches que tenían se movían solos en formas raras y bizarras, como si le hubieran echado sal a una lombriz. Pero al tener una edad tan corta, desconocía de qué podría tratar y lo ignoraba. También tuve un amigo imaginario que claramente recuerdo que era un ser pequeño, de aproximadamente 50 o 60 centímetros, con el que solía jugar. Este hecho perturbaba a mi madre, aunque simplemente lo atribuyo a un amigo imaginario de un niño. Las cosas cambiaron radicalmente cuando me moví a dormir a un cuarto diferente con mi tía. Todos en mi familia creían que ya tenía la edad suficiente para dormir en una cama solo, y así fue. En dicha habitación había una litera, entonces mi tía dormía arriba y yo en la cama de abajo, pues es riesgoso dejar dormir a un niño en la litera de arriba, así que era la primera noche en la que dormiría relativamente solo. Las luces se habían apagado y me estuve a punto de caer dormido cuando sentí un hormigueo en los pies, una sensación de cosquilleo. En el momento que levanté la cabeza para mirar al borde de la cama, lo vi. No sé con qué adjetivo pueda describir a este ser, duende o enano, no lo sé, pero estaba parado enfrente de mí, de aproximadamente 1 metro de alto, ojos grandes con las venas resaltadas, como si miraras a alguien que no ha dormido en días, una nariz puntiaguda, dedos largos y uñas largas, algo de otro mundo. En el momento que lo vi, llamé inmediatamente a mi tía para decirle que había algo enfrente de la cama. Cuando ella respondió, dicho ser procedió a esconderse bajo la cama. Ella bajó de la litera y miró debajo de la cama sin encontrar nada. Me abrazó y me dijo que todo estaba bien, que era solo un sueño. Así que volví a dormir. Yo, estando en shock aún, procedí a dormir de nuevo. Pero, pasando tal vez 10 minutos de eso, sentí esta vez que alguien jalaba la manta y sentí ese hormigueo en los pies otra vez. Era él de nuevo, mirándome con esos ojos espantosos. Y esta vez procedió a señalarme y a hacer la típica seña con el índice de ven aquí, mientras reía de una manera espeluznante, como la de alguien tramando un plan malvado. Procedí a llamar a mi tía de nuevo y ella volvió a bajar, mientras que dicho ser volvía a esconderse bajo la cama. La misma historia. Ella miró y no había nada. Yo ya estaba con los nervios de punta a tan temprana edad. La tercera vez ya no había dicho ser. Esta vez solo escuchaba arañazos en la pared o a alguien tocando la puerta de mi cuarto. Yo estaba con la ansiedad a tope. No podía dormir, así que llamé a mi tía nuevamente para preguntar si ella escuchaba los sonidos. Esta vez la veía con la cara de perturbación. Tal fue así que se quedó a dormir conmigo en la misma cama esa noche. Nada más ocurrió. Al día siguiente la vi hablando con mi madre y estaba terriblemente molesta. Un rato después me llevó al mercado. Había un lugar donde había 2 chicas que vendían figuras y muñecos de hadas, duendes, elfos, trolls
tréboles de 4 hojas, amuletos, etc. Vi a mi mamá hablando con ellas, pero no escuché absolutamente nada. O tal vez no lo recuerdo. No sé. Una de las chicas encargadas del negocio sacó un libro súper raro y se acercó a mí. Ella me dijo, quiero que veas este libro y dime quién de ellos te molestó anoche. Señalé al que era más parecido y de repente mi madre me dijo que fuera a ver unos juguetes que se encontraban en el puesto de al lado. Solo la vi a ella con cara de preocupación, hablando con las chicas del negocio de los elfos. No volví a ver nada desde ese día y mi amigo imaginario también desapareció. No supe nada hasta 10 años después. Le pregunté a mi madre qué le habían dicho las chicas y ella me dijo que lo que había señalado era un espíritu o demonio. No recuerdo, pero era un come niños. Yo no lo podía creer y en caso de ser cierto, no puedo creer cómo me salvé. Mi madre me dijo que puso unos artefactos en la casa como amuletos y cosas así. También la Biblia bajo la cama y procedió a decirle vulgaridades y majadería y media a dicho demonio. Cabe recalcar que soy ateo y escéptico en toda esa clase de cosas, pero fue una experiencia bastante extraña. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Gracias a quienes las compartieron y a ustedes por llegar hasta aquí. Déjenme saber en los comentarios si han tenido algún encuentro o experiencias con duendes y si es así, no duden en compartirlas con el culto. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si les están gustando las historias. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.